queridos McGrawers, en este vídeo vamos a ver cómo relacionar las razones trigonométricas de ciertos ángulos de otros cuadrantes o del mismo cuadrante con ángulos del primer cuadrante. En el primer ejemplo tenemos reducción del segundo cuadrante al primer cuadrante. Lo que vamos a hacer es buscar un ángulo tal que podamos expresar un ángulo del primer cuadrante tal que podamos expresar nuestro ángulo del segundo como 180 menos alfa. ¿A qué me refiero con esto? Si a mí me piden calcular el seno de 135, yo lo que voy a hacer para relacionarlo con el primer cuadrante es buscar qué ángulo tendría yo en el primer cuadrante tal que al restarle 180 me da 135. Es decir, esto sería 180 menos 45. Y el seno de 135 será el mismo que de 45. Ahora, para hacer el coseno de 135, como el coseno está a la izquierda y sabéis que el coseno en este eje de coordenadas de aquí se corresponde a la x, pues el coseno de 135 será el menos coseno de 45. Y la tangente, como es seno entre coseno, será menos tangente de 45. Esta es la relación que hay. ¿Cómo lo haríamos con el tercer cuadrante? Pues lo mismo, imaginaos que nosotros tuviésemos, por ejemplo, 210, ¿verdad? Vale. Es un ángulo del tercer cuadrante y queremos relacionarlo con un ángulo del primer cuadrante. Pues nada, aquí lo que buscaríamos es un ángulo alfa del primer cuadrante tal que sumado a 180 me dé el ángulo del que estamos buscando las razones. Es decir, 30 grados. Muy bien. Pues entonces el seno de 210 es igual al menos seno de 30. ¿Por qué menos seno? Porque si os fijáis en el tercer cuadrante, la y es negativa. La y corresponde al seno. También la x, el coseno, por lo tanto, el coseno de 210 será menos coseno de 30. Y como la tangente es seno entre coseno, será positiva. Bien, ¿qué pasa ahora si nos encontramos con ángulos del cuarto cuadrante? Por ejemplo, se me ocurre 340. No, 340 no. Se me ocurre 330. Imaginaos que tenemos 330. Pues nosotros lo podemos relacionar con un ángulo del primer cuadrante si a 360, esto es lo que vamos a hacer siempre en el cuarto cuadrante, le restamos 30. Perfecto, pues entonces el seno de 330 será el menos seno de 30. ¿Y por qué el menos seno? Porque si os fijáis en este cuarto cuadrante, la y es negativa. Como la x es positiva, el coseno de 330 será el más coseno de 30. Y como la tangente es uno entre otro, pues tendremos que la tangente de 330 es menos tangente de 30. Espero que me vayáis siguiendo. Es verdad que esto no es lo más sencillo del mundo, digamos, pero sí es verdad que es muy esquemático. Si os fijáis, tenemos que buscar siempre expresar en los cuadrantes que no son el primero, pues nuestro ángulo como 180 en el segundo cuadrante, 180 menos un cierto ángulo, en el tercer cuadrante 180 más un cierto ángulo y en el cuarto cuadrante 360 menos un cierto ángulo. Vamos ahora con ángulos complementarios. ¿Qué les pasa a estos ángulos? Ángulos que suman 90 grados. Bien, pues lo que pasa aquí es que el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa. Y que el coseno de alfa es igual al seno de 90 menos alfa. Y que la tangente de alfa es igual a 1 entre la tangente de 90 menos alfa. Es decir, el seno de uno es el coseno de otro
y viceversa, ¿de acuerdo? En estos ángulos complementarios. Quiere decir que el seno de este ángulo de aquí, del 90 menos alfa, es igual al coseno de alfa. Y viceversa. ¿Qué pasa cuando tenemos ángulos mayores que 360? Por ejemplo, imaginaos, podemos hacer el ángulo de 780. Imaginaos que tuviésemos 780. ¿Cómo calcular las raciones trigonométricas de 780? Vale, pues lo primero que vamos a hacer es buscar cuántas vueltas ha dado 780. Para eso, nosotros dividimos 780 entre 360 y nos sale 2, algo. Perfecto, pues sabemos que ha dado 2 vueltas, 2 por 360 más un cierto ángulo. Y ese ángulo, puesto que esto es 720, será 60. Entonces 780 será 2 vueltas completas más 70. Por lo tanto, sus razones trigonométricas son las mismas que las de 60. ¿De acuerdo? El seno, el coseno, la tangente, etc. Bien, y para ángulos negativos, si a nosotros nos piden cuánto vale el seno de menos 60, lo que vamos a tener que hacer siempre es como si estuviese en el cuarto cuadrante. Entonces esto será el menos seno de 60. El coseno de menos 60, si decimos que está en el cuarto cuadrante, entonces será el coseno de 60 y la tangente será la menos tangente de 60. ¿De acuerdo? Soy consciente de que es mucha información en un solo vídeo, pero era más sencillo intentar agruparlo todo aquí para que pudierais tener una visión global. De todas maneras, haciendo ejercicios de esto, practicando mucho, se llega a dominarlo perfectamente sin ninguna complicación. ¿De acuerdo, chicos? Un abrazo, un placer.